Bienvenidos a este programa. Para mí es un honor poder entrevistar a una persona que tiene experiencias tan interesantes y además que es un académico. Vamos a hablar entonces con el ingeniero José Luis Aquije Cabrera. Él es, de aquí mismo, de Ica. Vamos a hablar, es un experto también, un estudioso de la física, una persona muy brillante, como les decía, y ha recolectado bastante información que a nosotros nos da mucho gusto compartir, y realmente ustedes tienen que tomar apunte de todo lo que se diga en esta entrevista. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Gracias por tu visita. Gracias a todas las personas que han tenido la amabilidad de dedicar un poco de su tiempo a esta calurosa tierra de Ica. Lo recibe con los brazos abiertos, con la finalidad que tenemos siempre de difundir, de dar a conocer a la gente lo poco que podemos haber estudiado, pero que entiendan que hay realidades que existen objetivamente entre nosotros, a los cuales no le podemos dar la espalda. Antes eran indicios, ¿no? Ahora ya se han convertido en evidencias. En ese mundo estamos. En evidencias y en certezas. Quisiera que comparta con nosotros ese par de historias que son fabulosas sobre, no sé por dónde empezar, por donde quiere usted, si hablamos del Huaco o hablamos de este encuentro que tuvo con con una persona muy especial, por donde quiere usted. ¿Te refieres a la experiencia del Cusco? A la del Cusco, sí. Bueno, esto ha sucedido por los años 75. Ya pues tenemos son 25 más 18, ¿no? 35, 43 años casi. Una experiencia a raíz de una excursión que hicimos en la universidad con los chicos de ingeniería. Era tradicional todos los años viajar a alguna ciudad del Perú, pero como siempre el atractivo es mayormente Cusco. Hemos salido del Cusco en la ruta normal de turismo, Sacsayhuamán, Pisac, finalmente Ollantaytambo, con la extraña experiencia que al querer regresar el ómnibus no arrancaba, se quedó. Y tuvimos que pasar la noche en Ollantaytambo, pues. Así que eran todos varones, felizmente. En la noche salimos a buscar algo de comer. La ciudad no era como está ahora, pues ya es una ciudad turística, muy elegante. Tiene todas las calles iluminadas, ¿no? Pero en esa época era un poco oscura, solitaria. Felizmente encontramos por ahí una casa que tenía una escoba con un trapo rojo afuera. Bueno, no era el MRT en esa época, no había. Pero era la señal de que se estila en la sierra, ¿no? Que con esa señal venden algo ahí, ¿no? Son cantinas, bares, pulperías. Así que cuando hemos tocado la puerta nos han atendido. Salió un señor con su poncho, su gorro. Y al saber que éramos estudiantes, nos atendió y de paso se puso a conversar con nosotros. Nos invitó a algunas cositas, entre ellos unos traguitos, y así fueron pasando las horas, ¿no? Sucedió que en un determinado momento nos quiso enseñar algo y fueron una cantidad, yo me imagino más de 200 fotografías en que él aseguraba, ¿no?, que él mismo las había tomado en el interior de unos vehículos extraños. Nunca mencionó ovni, nunca dijo platillo volador ni seres extraterrestres, no dijo nada de eso, ¿no? Pero sí decía, son aparatos muy especiales que vuelan, diferentes de los aviones, en fin. Y entonces habían una serie de fotografías adentro. Por ejemplo, no se veía pues focos. Sí, pero aquí está oscuro adentro, ¿cómo? No, me dice. Es que el material con que está confeccionado es fluorescente. O sea, no se necesita. Además, me dice,
la cantidad de... Hay una sustancia que tenemos en la vista que nos permite distinguir ondas desde los 4000 Armstrong hasta los 7000 Armstrong, o sea, del rojo al violeta, la luz visible. Y esa sustancia se llama rodopsina. Esa rodopsina transforma la luz del sol o la luz del día en electricidad para que el nervio óptico lleve la información al cerebro. Pero no todos son así, ¿no? Aquí en la Tierra, nuestra cantidad de rodopsina nos permite ver una gama determinada simplemente desde el rojo hasta el violeta. Pero en otros lugares, la naturaleza ha condicionado la fisiología para que puedan ver según sus necesidades. Así es que si en un planeta de repente extraño hay mucha menos luz que acá, lo lógico es que con el tiempo la rodopsina sea en mayor cantidad para que puedan ver mejor, ¿no? Por lo tanto, no esperemos de que las necesidades que tenemos puedan ser las necesidades de otras civilizaciones, ¿no? Así que en ese sentido comenzaron a salir una serie de interrogantes. Ahí me habló, por ejemplo, de algo que está escrito en el primer libro, lo que podría suceder aquí en el mundo en cuanto a la identificación dentro de unos... Ahí me decía, ¿no? Esto pasarán 50 años capaz para que suceda. Yo veo que ya casi van 50 y no sucede, pero creo que puede suceder de aquí a unos 20. La identificación de cada una de las personas que habitamos el planeta. Cada uno tiene su documento DNI, en otro lugar algo parecido, en fin. Pero ¿qué tal, me decía, si tenemos un documento en donde esté plasmado la holografía propia de cada persona? En ese momento dije, ¿qué será pues holografía? Como el pasaporte métrico, algo así podría ser. A ver, no. Me explicó de que el cuerpo humano está normalmente pues a 36 grados y medio de temperatura, mientras que el ambiente pues está más fresco. Por lo tanto, de acuerdo a las leyes de termodinámica, el cuerpo emite calor hacia el exterior. Pero esa radiación que sale está codificada, o sea, lleva información de la estructura interna, está codificada. Por lo tanto, el estudio holográfico nos permite determinar, primero, la situación fisiológica interna de la persona, si está en vías de enfermarse, si está ya enfermo, si está sano, pero no solamente eso, muestra algunos aspectos de su cualidad moral. Es así, por ejemplo, que si la sangre se registra con un valor de 7,25, es una sangre que está en un estado neutro y está normal. Pero ¿qué tal si se le registra un pH menor? Quiere decir que la sangre está ácida. ¿Y qué significa que la sangre esté ácida? Significa que esa persona está bajo estados anormales de conciencia. O sea, esa persona tiene un estado alto de agresividad y por lo tanto probablemente un estado alto de ambiciones, refleja de repente defectos psicológicos que si por desgracia esas personas llegan a tener cargos públicos, pues va a ser una desgracia, ¿no? Entonces se espera que entre unos años una persona que quiera tener pues un cargo público diga, este soy yo, ¿no? Este es mi holograma y este es mi firma, ¿no? Salvo que se pueda falsificar, porque aquí en el Perú se falsifica todo, pero sería muy difícil falsificar eso, ¿no? Bueno, esa era una predicción que me dijo que eso existe en otros lugares, porque de todas maneras la gente se tiene que identificar.
¿no? Otra cosa que lo escuchaba por primera vez era lo que mencionó justamente sobre holografías respecto a la constitución de los genes, ¿no? O sea, uno come un huevo frito, pues, y lo único que ve qué cosa es yema y clara y nada más, no distingue nada más. Pero ¿qué pasaría si ese huevito se queda 21 días en la gallina? Se queda empollando ahí, sale el pollito corriendo. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo se formaron las patas, la cabeza, el hígado, las plumas y todo? ¿Qué pasó? ¿Quién los ordenó? ¿Así por casualidad? ¿Por milagro? No. Tenemos presente en primer lugar que aceptar que hay leyes absolutas en el universo. Una de esas leyes debe ser, digo debe ser porque tampoco no sé si será cierto, pero supongo que es cierto, el principio de causa y efecto. O sea, no puede haber causa sin efecto ni efecto sin causa. Supongo que esto se cumple acá, en la Cochinchina y en el Alfa Centauro y donde sea. Esto no se puede violar. Entonces, los elementos particulares que existen en el interior de un huevo son iones. ¿Qué es un ion? Es una partícula cargada, no es neutra, es cargada. Por lo tanto, esas partículas cargadas se tienen que mover. ¿Quién mueve una partícula cargada? ¿La gravedad? No. Las partículas cargadas no obedecen a la gravedad. Obedecen únicamente a las líneas de fuerza de los campos electromagnéticos. Por lo tanto, una partícula que va de un lugar a otro es porque tiene un camino, hay una línea predeterminada. Esto da a entender de que dentro del huevo debería existir digamos, patrón de información, un patrón tridimensional que tenga la forma de un pollo. Por eso luego se ordena así. Esas líneas están ordenadas a raíz de los pares que existen dentro del ADN. Por ejemplo, un par es AT, o sea, adenina con tiamina. Otro par es GC, guanina y citosina. Siempre el AD está con el T, nunca se separa. Y siempre está la G con la C, tampoco se separan nunca. Entonces, estos pares tienen en los extremos supuestamente cargas distintas, generan diferencia de potencial. Porque si las cargas fueran iguales, no habría línea entre los dos, no hay. Por lo tanto, se supone que tienen cargas diferentes, generan diferencia de potencial, generan campo eléctrico y ahí está la línea determinada. La forma que tenga esa línea está dada desde los progenitores. O sea, la información de los progenitores determina la forma de las líneas. Al final, lógicamente, el hijo se parece al papá porque ha tomado el molde de esas líneas. Por lo tanto, es cierto que sabemos, por ejemplo, de que una madre gestante no puede tomarse una placa de rayos X antes de 5 meses de gestación, pues, ¿no? Ahora, las pruebas que se han hecho es someter un huevo, por ejemplo, de 15 días a una placa de rayos X. Esa placa, que tiene un campo bien fuerte, ha distorsionado el campo propio del huevo y el pollo ha salido fenómeno o muerto. Eso prueba de que en realidad en el interior hay un campo ordenado, muy ordenado, para que pueda formarse esa estructura. Ese es uno de los milagros de la naturaleza, ¿no? Esas ideas las escuché. Lo confirmé ya después con mucha información, cuando me puse a investigar, a leer las cosas que habían publicado, en fin. Y llegué a encontrar pues de que en realidad las holografías
tienen ecuaciones, tienen estudios hechos para ver cómo funcionan, cómo se origina, qué fórmulas se pueden aplicar, en fin. O sea, es un estudio matemático que ahí entra y que la naturaleza lo ha hecho por sí mismo. Lógicamente, alguien ha tenido que diseñar eso, pues, ¿no? Así que hemos pasado horas ahí conversando y fue motivo para que después me diera el trabajo de recordar cosas y ponerme a escribir de todo lo que me podía acordar. En ese plan, calculo yo que escribí entre 80 y 100 hojas, ¿no? Había una del Zoom que me gustó mucho. Bueno, era una foto que en realidad solamente veía una pantalla y nada más, ¿no? Pero que se notaba 2 líneas verticales, ¿no? Y 2 líneas horizontales. Y era todo. Pero me contaba que cuando se enciende, entonces ahí aparece una visión de algo. Que puede ser, si está en el aire, en una ciudad, algo así. Y lógicamente en el cuadrito aparecía pues un pedacito de la ciudad, más chiquito, ¿no? Pero que en un determinado momento ese cuadrito crecía y ocupaba todo el espacio, pero seguía habiendo otro cuadrito. Y entonces ese otro cuadrito se volvía a crecer, de tal manera que la visión era cada vez a un nivel más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta un nivel molecular. Y cuando yo le pregunté, ¿pero hay alguna razón, hay alguna explicación para ver cómo se produce eso? Me dice, claro, pues es muy sencillo. Me enseña la botella y me dice, ¿por qué crees tú que ves la botella? No sé, pues yo me imagino que la luz. Bueno, pues, pero mira, la cosa es bien sencilla. La luz llega a la botella, rebota en la botella y llega a tu ojo. Llega a las terminaciones del nervio óptico, que es la retina. En ese momento la robopsina lo cambia a energía eléctrica y ya en el cerebro se ve la botella. ¿Pero qué ves? Solo la botella. Pero si tú tuvieras más capacidad de ver, verías pues las moléculas que forman el vidrio de la botella, pero no lo tienes, pero un aparato sí lo puede tener. Entonces es comprensible de que un instrumento a un nivel que no tenemos ni idea cómo será su forma de ampliar las figuras, pueda proyectarse hasta un nivel molecular en el suelo, pues, ¿no? Así que explicaciones más allá ya no hay, porque lógicamente me imagino yo de que esa persona ha estado pregunte y pregunte y pregunte, pero habrá entendido también a su nivel. De repente su capacidad no le da para entender más, ¿no? Ese era el concepto del Zoom, ¿no? Que ahora se maneja, ¿no? Ahora es Zoom. Ahora es un claro, Zoom, ¿no? Es La una cámara cosa entra sencilla. y hay cámaras que pueden ir... Hablando del año 75, más o menos. No existía eso, pero ni de broma. Sabe Dios, estaría en proyecto, ¿no? Bueno, yo imagino que algo existía, pues, porque en esa época ya el hombre había ido a la luna y había venido, ¿no? Mi problema ha sido de que en esa época no tenía ni intenciones de escribir nada, ni la menor idea de que podía dedicarme a estudiar, ¿no? Cosas más allá de lo tradicional. Y cuando he querido buscar a aquellos alumnos que me acompañaron esa vez, nunca pude encontrar a nadie, ¿no? Los he buscado por internet, por el colegio de ingenieros, porque de repente se han graduado, han dejado por ahí sus huellas, pero nadie. Algunos habrán fallecido, quién sabe, pero no, pues ya no encontré a nadie. Quería encontrarlos para que por lo menos den una versión y garanticen, ¿no? Que digan, sí, yo estuve con él, yo lo acompañé. Pero ahí no termina la historia, ¿no?
Bueno, las historias sí, porque esos escritos los mantuve durante varios años guardados, pues no sabía ni qué hacer con eso. Algunas veces conversaba con colegas en reuniones, venía el caso a conversaciones, les contaba así. Algunos me creían, otros no tampoco. La cuestión es que alguna vez tuve la oportunidad de compartir esa información con otra persona a quien le había sucedido algo semejante, ¿no? Algo parecido. Y que había escrito bastante información y tuvimos la oportunidad de compartir, ¿no? Compartir la información. Y la sorpresa fue darnos cuenta de que lo que habíamos escrito era casi lo mismo. Casi lo mismo. Algunas de las cosas, por ejemplo, que tuvimos oportunidad de escribir casi igual, eran ciertas anomalías que ya se estaban produciendo en la parte superior de la atmósfera, generado por lo que ahora se llama cambio climático. Uno en realidad escucha todos los días de que le echa la culpa a la humanidad, ¿no? del cambio climático. Pero en realidad el cambio climático ha habido toda la vida, desde que la Tierra se creó. Han habido cambios climáticos periódicos siempre. Que se haya acelerado quizás ahora, puede ser, ¿no? Pero tampoco es toda la culpa. Porque hay una cosa anecdótica que da que pensar. Si nosotros juntamos 100 personas, a esas 100 personas le vamos a prohibir botar basura, quemar basura, juntar los residuos sólidos, ordenarlos, en fin, hacer una cantidad de procedimientos para cuidar el medio ambiente. ¿Qué pasa si nos ponemos a pensar que en este preciso instante, sea la hora del día que sea, hay 30.000 aviones volando? Ahorita hay 30.000 aviones volando. Cada uno de esos aviones usa el más alto octanaje en gasolina y lo bota a 10.000 metros de altura. La contaminación de uno de esos aviones sería cientos de veces más de que la mitad de la población de Ica de repente. Así que yo no sé si ganamos mucho o ganamos poco por nuestra cultura ambientalista, pero no nos fijamos en lo que sucede por allá. Pero ¿quién va a prohibir que vuelen los aviones? Es una necesidad. Sin embargo, es altamente contaminante. Y hablando de los aviones, precisamente este escrito que crea o escribe valga la redundancia, esta persona, es a raíz de que él también contactó con alguien que le dio estos escritos en Jicamarca. ¿Cómo fue eso? Eso es interesantísimo. Bueno, es que la otra persona que me dio su información estaba de casualidad trabajando en la ciudad de Ica. Él venía, después me contó de la estación de rastreo de Jicamarca, había salido de ahí por algunas cuestiones laborales y después lo llamaron urgente porque alguien lo estaba buscando para pedirle información. Y esa información que necesitaba ese alguien era respecto a las frecuencias que se usaban para justamente registrar los pasos de los Landsat, los satélites que recién se estaban organizando en el Perú, ¿no? Y me contaba de que de la alta frecuencia que usan ahí, que se usan estos rastreos, llega a la escala del ultra alta frecuencia, es el UHF. Es una frecuencia que da una energía unidireccional, pero potente, capaz de interferir con cualquier aparato eléctrico, puede ser un avión,
y distorsionar la parte eléctrica y traerse el avión abajo, ¿no? Contaba de que esa persona que lo buscaba decía que él no era pues de la Tierra y que su nave había sufrido algún desperfecto en la dirección, la línea direccional, justamente por haber tenido interferencias con una alta frecuencia. Y buscaba información para ver cómo podía solucionar su problema. Así que me contó que en algún momento han tenido una reunión cerrada, gente que trabajaba en esos lugares, que han llevado filmadoras, grabadoras, han tomado muchas fotografías, pero jamás se publicó, ¿no? Se supo nada. Supongo que cada uno se guardó lo suyo. Pero lo curioso es de que esa persona dio como una especie de conferencia de prensa, ¿no? O sea, todo el mundo le bombardeó de preguntas de todo y lógicamente respondía de todo. Creo que ahí también por primera vez se escuchó el problema de la bilocación, porque la pregunta es bien clara, ¿no? Este maletín puede estar aquí y puede estar en Lima a la vez. La respuesta es no. No se entiende por qué. No tenemos idea cómo puede estar en dos lugares distintos. Pero decía, ustedes no tienen un personaje llamado Martín de Porras. No saben que ese personaje estuvo en 3 lugares a la vez. No 2, sino en 3. 3, no en 2. Y lo han visto físicamente y conversado con él en 3 lugares al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la mecánica? ¿Qué pasó? ¿Cómo se diferencia de una persona normal? Entonces ahí nos explicó lo que está también en el primer libro, el proceso de sistema energético regenerativo y sistema energético degenerativo. Bueno, en pocas palabras el asunto es así, ¿no? Una persona cualquiera come, respira, piensa, y a eso le llamamos sistema regenerativo, ¿no? Porque de eso vivimos. Nos permite mantenernos biológicamente, y también la energía mental es alimentada con música, con diversiones, en fin, con algo que nos agrade. Pero a la vez también gastamos energía, que es la energía degenerativa. Mecánicamente, de repente, hacer cosas, pero lo más difícil es controlar la degradación mental. Me decía, el caso es sencillo. ¿Qué pasa si tú vas una noche por una calle solitaria, volteas y alguien te está siguiendo? Lo veo, miedo, terror. El cerebro en su computadora comienza a cranear, ¿qué hago? Manda un email al riñón, al sistema renal riñón que está encima. Se abre y salen hormonas, adrenalina y cortisona. Se vierte a la sangre, llega al corazón. El corazón recibe órdenes de multiplicar su trabajo. Los latidos suben más de 100, con la finalidad de que la sangre que sale del corazón supere los 30 centímetros por segundo que sale normalmente por la arteria aorta, para que llegue más sangre a los pies, al corazón, no, a los pies, a las manos y a la cabeza. Primero, para correr. Segundo, para pelear, pues hay necesidad de defenderse, ¿no? O sea, esa es una defensa natural, es una defensa que tenemos todos. Pero ¿cuál es el problema?
de que nosotros lo usamos todos los días. Por cualquier causa insignificante nos alteramos. Cualquier simple problema ya estamos amargados. El organismo trabaja para poder reorganizar el sistema. Según la termodinámica, ¿hay un aparato que trabaje sin cobrar? No existe. Por lo tanto, estamos gastando nuestra propia energía. Eso significa que una persona normal y corriente recibe 100 soles y gasta 101. O sea, poco a poco se va degradando, gastando más de lo que tiene. Pero un santo, ¿qué hace? Ahí está la cuestión. ¿Maldice? ¿Insulta? ¿Pelea? No. El santo ha bloqueado, ha cerrado su sistema degenerativo mental. Lo ha cerrado. Y como lo ha cerrado, tiene la capacidad de que el sistema energético regenerativo se va acumulando y su frecuencia va subiendo. Porque la ley es bien simple. Al aumentar la energía, aumentan dos cosas: la frecuencia de vibración y la amplitud de vibración. Por lo tanto, si nosotros tenemos una escala en la que estamos viendo la luz visible, desde el rojo hasta el violeta, hay que pensar que la energía que sale del cuerpo no se ve porque se encuentra en el infrarrojo, o sea, antes de llegar al rojo. No alcanza a la luz visible, no se puede ver. Pero ¿qué tal si esa energía de una persona especial comienza a subir? Esa energía se mete a la luz visible porque ha subido su frecuencia. Entonces, ¿qué se le va a ver? Se le va a ver iluminado, pues. O sea, una aureola de un santo, eso no es truco. Eso no es nada artificial, es un proceso natural. Y viene la cuestión más importante. Decía, ¿qué crees tú? ¿El tiempo es discreto o continuo? De lo que yo tenía entendido, decía, debe ser continuo. Yo puedo medir hasta una fracción millonésima de segundo. Mira, me dice, según las leyes cuánticas, poco a poco se va determinando que todo es discreto. Todo. Así como la energía es discreta, la materia es discreta, el espacio es discreto, el tiempo es discreto, la energía mental es discreta. Por lo tanto, se necesita una herramienta llamada sincronización para que puedas entrar en una onda en donde el espacio y el tiempo puedan ser manejables. ¿Qué significa discreto? A ver, en un salón, un auditorio, pueden haber 20 personas, 21, 25, 30. Pero pueden haber 22 y medio. No. Entonces discreto significa que si yo tomo una unidad de medida, no puede haber media unidad. Tiene cualquier cantidad que se tome, tiene que ser un múltiplo entero de aquella unidad inicial. Eso se llama mecánica cuántica. Por eso que se tomó inicialmente para la energía una palabrita técnica que se llamaba quantum. Decía un quantum de energía. Ahora ya no se llama un quantum, se llama un fotón. O sea, un fotón es una unidad. Medio fotón no hay. No existe. Es como una unidad ya. Entonces, discreto significa que es así. Va en forma de múltiplos. Por lo tanto, si todo es discreto, puede haber una correspondencia entre una energía mental y otro tipo de energía cualquiera por un fenómeno bien simple que se llama resonancia. Resonancia. Resonancia significa
que si hay dos sistemas que vibran igual, sus energías se intercambian, se juntan. Eso es resonancia. Es lo que sucede con un radio, pues. ¿Por qué yo agarro el dial y lo pongo en 1100 y escucho la emisora que está en 1100? Si por aquí están pasando 500 ondas por el espacio, ¿por qué el radio escoge una? Porque dentro del radio hay un selector de frecuencia. Entonces, si yo le pongo ahí donde dice 1100, es porque adentro el selector está generando esa frecuencia de 1100. Y si pasa una que tenga 1100, la llama, pues, hey, acá estoy, ¿no? Y se mete a la antena. Y entonces se escucha por el amplificador. Esa es resonancia. Así que los años que han seguido me han permitido entender físicamente, matemáticamente, la realidad de enseñanzas que fueron hechas en algún momento solamente en forma descriptiva, ¿no? O sea, en palabras, pero que en el fondo tienen un sustento científico. Creo que en este campo estamos justamente ahora, porque la finalidad es realmente mirar este fenómeno ovni desde un punto objetivo, no subjetivo, simplemente que yo veo pasar una luz y digo, uy, ese debe ser de Saturno, de Júpiter, porque yo no sé si esa luz que pasó es un Foo Fighter. Un Foo Fighter es simplemente un fenómeno atmosférico. Es una concentración iónica que se da con ciertas condiciones y que es muy común verlo, sobre todo en las playas, y que normalmente por la humedad, o sea, por la característica que tiene, caen al mar. Y no sea que al otro día aparezca un titular y que diga, pues, base de ovnis debajo del mar, ¿no? Cuando de eso no tiene nada. Entonces la cuestión es tratar de verla científicamente, en forma objetiva, las cosas que hay, que se ven, que se pueden analizar, y de ahí sacar las conclusiones, ¿no? Pero esta persona con la que usted habló, ¿sería la misma persona que fue a Jicamarca? ¿O no. Un extraterrestre le dio esta información a esta persona y este extraterrestre es el que fue a Jicamarca? No, han sido años de diferencia, más o menos 8 o 10 años. Ah, 8 o 10 años. Sí, no. Pero no, el con el que usted habló no era un extraterrestre. Él había hablado con los extraterrestres. Sí. Y tenía fotos, una ruma. Nunca dijo que fue extraterrestre. Simplemente dijo que era gente que no tenía pues las características comunes de nosotros y que posiblemente eran una raza desconocida, ¿no? Pero la información no puede salir en esa calidad si estábamos viviendo en un ambiente universitario en donde todos los conocimientos de punta están a nuestro alcance y uno sabe hasta dónde hay, y más allá de eso pues no hay noticias, ¿no? Ahora, lo más raro, lo más curioso es que ustedes dos, después de conversar, unificaron ideas, a ver, a ti qué te dijo, a mí qué me dijo, en su calidad de científicos, y luego estas teorías las llegaron a impartir en sus aulas universitarias. Mira, o sea, alumnos han estudiado cosas de los extraterrestres. Algunas de las cosas que pudimos sacar en limpio, por ejemplo, características ya con valores numéricos de la parte superior de la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, los movimientos helicoidales de las partículas del viento solar que ingresan al campo magnético de la Tierra y que se orientan a los polos, ¿no? Esa mecánica que al menos que yo tenía no la había visto nunca, ¿no? Y que ahí me explicaron bien claro cuál era la razón por la cual era una preferencia de una nave fuera de la Tierra ingresar por el polo, ¿no? ¿Por qué no ingresar por otro lado?
La explicación era sencilla. En el polo, las líneas de campo magnético entran perpendiculares a la Tierra. En cambio, en el Ecuador entran paralelo a la Tierra, están paralelas, pero las líneas se curvan, pues. Entonces, una nave que sale o entra por el polo, su mecanismo, sea eléctrico, magnético o electromagnético, está configurado como una fuerza eléctrica paralela a un campo magnético, paralela. Y si le aplicamos ecuaciones de Lorentz, se determina que cuando son paralelas, la fuerza resultante es cero, no hay interferencia. En cambio, si hay interferencia, salir por cualquier lado, Florida, por ahí, que está cerca del Ecuador, porque el campo magnético está echado y la nave está saliendo casi perpendicular. Y ahí se produce una interferencia máxima. Ahora, ¿por qué no se implementa una estación de salida en el polo? Pues debe ser cuestiones económicas, ¿no? Entonces, en mi vida pues había escuchado esos análisis, pero fueron fáciles de poder agarrar unas cuantas formulitas, ¿no? Hacer unos modelos de clase, explicar cosas en la parte superior de la atmósfera y explicarles a los alumnos, ¿no? Ahora, claro, nunca supieron dónde salía, pero eran cosas que se han ido verificando también con el tiempo. Y se sabe ahora ya, en forma oficial, de que los gobiernos están interesados en edificar pues estaciones de salida y llegada por los polos, ¿no? Creo que las condiciones son extremas, pero es la mejor forma. Increíble realmente esta historia. Ahora hay también otra historia que tiene que ver ya con un huaco y que justo hemos visto en su nuevo, bueno, no sé si es un nuevo libro, pero en un libro que usted tiene. Historias fantásticas. Ah, sí. Bueno, aquí tengo la foto esta. Esta es la carátula del libro que acabas de ver, ¿no? Sí. Esta es la foto del huaquito. Ahora le tomamos una foto. Este huaquito fue visto en Ayacucho por una persona, periodista de capitalino, que había tenido la oportunidad de recibir una información en Europa sobre un supuesto ovni. Acá dice algo más sobre el extraterrestre que murió en Suecia. Entonces, tenía la información sobre las características de este accidente. Decía pues que los sobrevivientes tenían, porque eran sobrevivientes, estaban vivos cuando los han observado, tenían 1 metro de altura y la cara que coincidía exactamente con la fisonomía del huaco, y trajo esa información. Y resulta que él alguna vez, por extrañas casualidades que sucede, ve ese huaco en Ayacucho, le llama pues la atención, le toma foto, regresa a la capital, ¿no? Con la intención de volver ya a hacer una investigación, pero cuando regresa el huaco desapareció. Tiempo después, otras personas, ¿no?, encuentran los documentos de este señor, asumen la tarea de seguir la investigación, requerían a alguien que estuviera pues en Ayacucho y daban la oportunidad que yo debería estar en un programa del Ministerio de Educación en Ayacucho. Así es que me encomendaron la tarea. Yo todavía era neófito un poco, ¿no? Estaba ya muy interesado, pero todavía no tenía, digamos, una idea fija. ¿Esto fue qué año? ¿Qué año fue esto? ¿Después esto fue? esto ha sido ya en 2002, ¿no? Pero me encomendaron la tarea y la asumí. Estuve registrando, rastreando todos los museos de Ayacucho, las iglesias,
los distritos, toda la zona aledaña, y nada, pues no había huellas. Casi ya cerca de 2 años, una persona de la universidad me dice: anda a una fábrica que tiene la universidad donde elaboran copias de los huacos para venderle a los turistas. Y entonces ellos tienen un archivo de fotografías de todo lo que se hace en Ayacucho, para que el turista escoja y mande a hacer un huaco, ¿no? Y tampoco estaba ahí. Así que finalmente la directora de esa fábrica escuchó mi versión, aquello había ido y por qué quería encontrarlo. Tuve que decirle la verdad. Y me envió a la biblioteca de la Universidad de Huamanga. Finalmente ahí me enteré que el director de la biblioteca era su esposo de ella, ¿no? Entonces entró al almacén y ahí salió con el huaco en la mano. Y luego me contó pues que por qué lo habían sacado. La razón era de que alguna vez algunos nativos de las partes altas de Ayacucho habían llegado a la ciudad, habían visto el huaco y habían salido corriendo, asustados, señalándolo de que ese fulano o ese personaje, ese humanoide, aparecía por allá, por las altas, por los hielos de las partes altas de Ayacucho, y ellos le llamaban Jari Rupay. Traducido quiere decir hombre de fuego, porque simplemente veían cosas brillar y no tenían ni idea qué cosa era. La versión del director de la biblioteca de la Universidad de Huamanga era de que, como la idiosincrasia de los ayacuchanos es artística, ¿no? Ellos plasman en cerámica todo lo que puedan. Es probable que alguien haya visto este humanoide tal como es y se haya grabado la imagen y lo haya plasmado en cerámica, porque esa cerámica no es antigua, no es como las demás que tienen 500 años así. Me decían: no, esto no tiene más de 50 años que no. Así que era un huaco moderno relativamente. Algo así. ¿Cómo llegó ahí? Nadie sabe. ¿Tiene una serie? No hay serie. ¿Pertenece a una etapa de la cultura nazca o wari, algo? No hay huellas. Así que especulando, pensaba, ¿no? El mismo arquitecto me decía: mira, yo he pensado mucho en estas cosas, he conversado con otras personas de otras especialidades que me den algunas ideas, qué puede haber sucedido, y me dicen: ¿qué tal si una civilización muy avanzada tuviera la capacidad de cambiar por alguna técnica muy sofisticada el orden genético de alguna persona? Es decir, alterar las líneas de fuerza de su código genético y entonces poder cambiar de fisonomía. Así que podría ser que alguna civilización muy avanzada podría estar tomando fisonomías humanas como la nuestra y pasar desapercibido en cualquier lado, ¿no? Esa era una especulación, pues ya pruebas ni hablar, no hay, ¿no? No se sabe más. Ahora, no llegué a entender entonces cuál era la relación del huaco
con el humanoide que encontraron en Suecia? O sea, eran parecidas las caras, la forma. Era la misma. Era, Y según cuando él, lo vio, él dijo, este huaco se parece a este caso que estoy siguiendo. Ah, ok. porque si el huaco es así, tal como está ahí en la foto, y uno le pone el cuerpo proporcional, queda pues así. Okay. O sea, un metro de estatura. Ahora entiendo. Claro. Equivale a 1 metro de estatura que tenía el supuesto humanoide sobreviviente. Muy interesante. Y, perdón, otra pregunta que era del tema anterior, pero seguramente ustedes se lo están preguntando, era cómo era la forma física, uno, de el ser que, bueno, la persona con la que habló en Urubamba fue, ¿no? No, era no era peruano, era europeo. Pero contó que había viajado al Cusco para vivir ahí por una supuesta idea que lo tienen muchos de lo que se llama centros cósmicos, ¿no? Le dicen a veces en zonas de la sierra, dicen, no, en el Cusco hay un centro cósmico. Pero traducido al castellano, ¿qué es un centro cósmico? Simplemente es que en algunas partes del campo geomagnético hay aberturas, hay huecos. Entonces, como es natural, por esas aberturas la radiación cae con más intensidad. Esto significa de que en los lugares donde está cayendo pueden haber cambios. Y por selección natural, aquellos que no resistan los cambios van a morir. Pero los que sí resistan van a quedar en un estado superior. Eso es en teoría, ¿no? Wow. O sea, la gente europea, mucha gente viene a la sierra a buscar centro cósmico, dice, para recibir la energía del espacio, superarse de alguna forma, ¿no? Relativamente cierto, relativamente. Pero en palabras técnicas, simplemente es radiaciones de intensidad un poco más mayor debido a ciertas fallas que hay en el campo geomagnético, ¿no? Y que caen sobre lugares de la Tierra. Pero no es constante, porque esos lugares van moviéndose. Generalmente se mueven de este a oeste, a razón de 0,21 grados por año. O sea que uno, por una regla de 3, puede saber que si en este momento hay un hueco sobre Brasil, ¿cuántos años van a pasar para que ese hueco llegue al Perú? Sabiendo la distancia que hay. Es una simple regla de 3, ¿no? Un cálculo muy sencillo, sabiendo que la diferencia entre el movimiento de la Tierra y el movimiento del campo geomagnético, ¿no? El campo geomagnético se retrasa 0,21 grados cada año. Antes de terminar, hacerle una última pregunta que ayer me fascinó, porque ayer nos explicó, justo estábamos en la cena, ¿no? Y me explicaba sobre cómo era posible, bueno, no sé si recuerdo bien la idea, ya me la aclara, que los mensajes telepáticos o ideas o mensajes que llegan del cosmos o no sé de dónde, y nos explicaba cómo llegaban hasta algunas personas, ¿no? ¿Cómo iba este tema? Bueno, tan interesante. La información no podría ser una cosa, digamos, 100% verídica. Yo no podría garantizar, ¿no?, de que hay una vericidad total en este asunto, porque la fuente viene de una persona supuestamente contactada, y en esto hay que tomarlo entre comillas, ¿a qué le podemos llamar contactado, no? Al menos la información general es que puede haber algunas personas que han tenido experiencias o relaciones directas con fuerzas o entidades fuera de lo normal, probablemente fuera de la Tierra, y que hayan sido marcadas en su comportamiento futuro y les dé alguna facilidad para poder entender mejor las cosas, algo así.
Entonces una de estas personas contó de que había recibido pues la información que entidades fuera de la Tierra envían información codificada sin señalar a quién. O sea, la información llega, como decir, a un estadio que tiene 45.000 personas. Simplemente llega. Cada uno de los 45.000 tiene diversidad de capacidad de entendimiento, tiene diversidad, capacidad de educación, tiene diversidad de intereses, etc. Por lo tanto, es probable que a la mayoría ni se den por enterados, ¿no? Ni saben qué ha pasado. Esto llega a través de los sueños, de las fases de los sueños, ¿no? Contaba justamente de que esa información debe ser captada en la parte inicial o final del sueño por una simple razón. Mientras estamos despiertos, adolecemos de una cualidad que la hemos perdido, que se llama nuestra capacidad de sorpresa. ¿Eso qué significa? Que uno va distraído, pero ni siquiera se fija el vecino que cruzó por nuestro costado. No nos llama la atención. Si alguien te dice, oye, ha pasado por la calle Grau, está pasando autos que solamente tienen 3 ruedas, están en ensayo. Nadie lo ha visto porque está preocupado en sus propios problemas, ¿no? En sus propios... está preocupado en sus cosas, no le interesa el resto. Entonces, capacidad de alarma no hay, capacidad de sorpresa no hay. Uno no se preocupa, yo no me preocupo de mirar cuántas columnas tiene el techo porque total que me interesa. Pero si esa capacidad la llegáramos a desarrollar, estaríamos en mejores condiciones de notar que cuando hay algo anormal que nos suceda es por alguna razón y tomar las cosas, si es que nos interesa, tratar de entenderlas de alguna forma. Como en el día estamos en esa situación, la información se puede captar mejor en los minutos iniciales y finales del sueño, en donde es fácil acordarse qué se soñó. Esa es la cuestión, porque el sueño profundo no se recuerda. Entonces, esa información que llega no está pues escrita tal como es. Está escrita, digamos, en forma metafórica. Por lo tanto, a la mayoría ni le llama la atención ni le interesa qué es. Otra persona puede ser que diga, pero qué raro, esto no es normal, pero no tiene capacidad de entender qué es. Pasará un tiempo y se aburre y ahí quedó. Filtrando y filtrando, quedarán pues 2, 3 personas que sí tuvieron la capacidad de análisis, de reflexión, de sentido común, tuvieron la preparación suficiente para poder entender que había algo real escondido, pudieron darse cuenta de que hay una traducción del mensaje metafórico a un conocimiento real, y entonces entender exactamente qué es ese pensamiento real. Pero la cuestión es, ¿y qué cosa habrá dentro de ese pensamiento real? Normalmente son cuestiones de conducta, cuestiones de supervivencia, hábitos de vida, hábitos de digamos, de hacer gimnasia, ejercicio, comer comidas sanas, convivir con la sociedad, ayudar a los semejantes. Es decir, da la impresión que lo que se busca es una fórmula para que nuestro pH de sangre se encuentre en un estado normal, que no baje al estado ácido
porque el estado ácido es totalmente negativo. Que se mantenga en un estado natural, como lo logra uno a veces con la relajación, con la música, ¿no? Con una diversión, en donde se siente relajado, se siente más feliz, se siente más pegado al mundo, encuentra razón de ser, encuentra valores, encuentra más cariño en sus amigos, en su familia, porque de otra forma cada vez nos estamos aislando más. Hay un cumpleaños de repente de un familiar, se juntan 30 personas, el santo está sentado viendo la televisión y los demás están con su celular buscando ahí el Facebook a ver quién le ha mandado un mensaje, ¿no? Esa es nuestra realidad actual. Y en ese sentido, pues, no conseguimos nada. Bueno, no estamos captando los mensajes que nos están llegando. Y los mensajes llegan a montones. Pero solamente uno o tal vez dos los decodifican, ¿no? Y pueden venir de todo tipo, ¿no? Incluso yo me imagino, disculpe, ingeniero, incluso hasta de repente hoy día vamos a pasar con la nave en tal parte, ¿no? Y le mandan esto a muchas personas, y es el caso, ¿no? De que algunos contactados, como han contado, a través de los sueños van, ¿no? A estos sitios y a veces ven. El mismo Fernando nos contaba, recibimos a través de sueños el mensaje como 30 y al final a la hora fueron 4, que uno es Fernando, otro Roberto. O sea, esto sí se ha visto en la práctica, esto que nos cuenta, en las historias de contactados que no tienen por qué saber, esto se da. En un momento necesitas algo de urgencia y de repente en un sitio vas y encuentras eso que estás necesitando. Y tú dices, qué casualidad. Ya sí. Pero claro, no es que no fue casualidad, ¿no? Algo te ha hecho ir ahí. Parecen coincidencias, parece suerte, pero en el fondo la suerte no existe. No es la casualidad, no existe, es causalidad. No puede haber efectos sin causa ni causa sin efecto, es una ley claro, universal. Así que ese es el asunto, hay que estar alerta por las cosas que nos puedan suceder. A veces también nos suceden cosas malas, ¿no? Sí. Pero son consecuencias de lo mismo que uno hace. Tampoco sucede por casualidad. Es como lo que ayer me pasó, que, bueno, no lo iba a hacer, ¿no? Pero me imaginé tirando una basura porque vi una botella en el suelo y quise tirar, yo también la botella, quise, ¿no? Pero no la tiré, no la iba a tirar. Sino que no sé por qué me entró esta idea, ¿no? De qué pasaría si yo tiro la basura. Y de ahí me puse a pensar, yo siempre que paso por ahí, y esto fue a raíz de que esa botella que vi tirada, parecerá estúpido lo que digo, pero yo la veo ya como una semana, porque pasé por ahí por la universidad a dejar mi programa y todo, y no la levanté. Y dije, ¿y si yo lo hubiera tirado y hubiera pasado una semana que yo lo hubiera tirado? Esa basura, digamos que hubiera sido mía, es un rastro de basura que yo estoy dejando a través de los años, de los siglos. Cuando yo voy al trabajo y tomo una combi o lo que sea, dejo un rastro a través de la combi de carbón. O sea, nosotros constantemente estamos dejando un rastro de nuestras evidencias, de lo que hemos estado en la tierra. Y hay que tener cuidado de no dejar basura, ¿no?, detrás de nosotros. No digo basura, ahora lo digo metafóricamente hablando. O sea, en la vida uno también no debe estar haciendo el mal y dejando basura, porque eso realmente queda un rastro de eso, ¿no? Pero hay una historia curiosa contada en un libro de historietas de España que cuenta lo que sucedió en un pueblito español. En ese pueblito había un fulano que era prestamista, avaro. Como la gente a veces no le podía pagar las deudas, le quitaba su tierra, le quitaba su casa, le quitaba sus bienes. Pero este fulano iba a misa, ¿no? Y la gente lo veía, lo odiaba, pues, pero ahí estaba sentado. El cura lo miraba y un día lo llama y le dice, oye, pero tú no tienes miedo de que un día te mueras y Dios, nuestro Señor, te va a tomar cuenta de todos los males que estás haciendo. No tienes miedo. Pero padre, le dice, yo leo la Biblia, ahí dice que cuando uno se arrepiente de nuestros pecados, Dios lo tiene que perdonar.
Así que cuando falten 5 minutos para morirme, yo me voy a arrepentir. Y entonces tienen que perdonarme, pues, ¿no? Bueno, es una historia chistosa porque en realidad hay una sentencia gravísima escrita posiblemente por el apóstol Juan, que estuvo al pie de la crucifixión, cuando Jesús habló y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahí quedó puntos suspensivos. La sentencia es: ¿y los que sí saben lo que hacen, qué? Esa es la sentencia. O sea que a veces hay errores que se pueden cometer por desconocimiento, pero con conocimiento de causa la cuestión es distinta. Eso. Bueno, yo no sé si con esa frase quiere cerrar o si nos puede regalar. Le agradezco mucho por su presencia, por sus conocimientos, no sé, yo me siento admirado de que realmente un académico, una persona, un físico, un ingeniero, lo comparta y tenga, no solo tenga estas habilidades para escribir, porque ha hecho prácticamente cuento, narrativa, es sorprendente, es una persona bastante completa. Yo quisiera que nos deje algún último mensaje como para ir terminando. Mira, mi mensaje es respecto a una idea un poco equivocada que hasta ahora supervive en la sociedad, que piensan que la ciencia y la religión están divorciados. Y esto no es así. En un caso, podría ser un científico que no tiene la menor idea de qué encierran las metáforas místicas. No lo entiende. O, en el otro caso, un religioso fanático que no tiene la menor formación científica, que tampoco le entiende qué cosa quiere decir. Por eso, hay una reflexión final de un científico de la NASA que dictó una conferencia en Europa y que cuando terminó dejó al auditorio boca abierta con su reflexión final, diciendo: señores, nosotros, los hombres de ciencia, que nos quemamos las pestañas estudiando día y noche, que estamos constantemente tras las investigaciones en todas partes del mundo, visitando laboratorios, haciendo pruebas, haciendo experiencias, y nos demoramos semanas, meses, años, somos semejantes a unos alpinistas que van subiendo una cumbre así con mucho trabajo. Finalmente van llegando a la cumbre al final. ¿Y qué encuentran cuando llegan al final? Un par de curas que han estado arriba esperándolo hace tiempo ya. O sea que era el reconocimiento que tanta ciencia puede haber en un libro místico, como tanta religión podría haber en un libro científico actual. Esa es la verdad. Pero hay que entender las dos cosas para poderlas unir. Bueno, de alguna manera yo digo que lo está haciendo porque cultiva, ¿no?, la narrativa y también la ciencia. Eso es importante también. Muy bien, ingeniero, muchas gracias entonces por habernos acompañado a todos, y espero que esto sirva para que ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Ustedes evalúen y lo que puedan haber escuchado, aplíquenlo de la mejor manera en su vida. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Gracias también a ti y gracias a todos ustedes. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video.